Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. De nuevo les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy vamos a conversar con el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Germán Bula, a propósito de los proyectos de reforma a la justicia, y hay que hablar en plural, porque ustedes oyeron, la semana pasada estuvo aquí la ministra de Justicia explicándonos el proyecto que presentó el gobierno. Ya hay un proyecto del Partido Cambio Radical y hoy hemos oído que el Partido Centro Democrático, que es el partido de gobierno, va a presentar su propio proyecto de reforma a la justicia. ¿En qué va a quedar esto luego de tantos años de intentar reformar la justicia y no haberlo podido hacer? Bueno, de eso también vamos a hablar con el doctor Bula. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muy amable por la invitación. ¿Qué opinión le merece que el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, haya anunciado que va a presentar un proyecto de reforma a la justicia cuando el gobierno acaba de presentar un proyecto hace 4 días? Bueno, el tema de la justicia es muy complejo y es la razón por la cual hemos dicho en varias ocasiones que quizá más que un proyecto a la justicia se necesita como una misión justicia que durante un tiempo relativamente prolongado vaya produciendo resultados de corto, de mediano plazos bien estructurados. Ahora, eso es un sueño, todavía no lo hemos cancelado, pero la situación actual real es que existen 2 proyectos presentados, como tú lo dices, el de Cambio Radical, como se lo conoce, y el del gobierno, y el anuncio de uno tercero. Eso sin perjuicio, digamos, de la iniciativa que en materia de reforma constitucional tiene el Consejo de Estado, que podría presentar eventualmente alguna iniciativa, como lo hizo el semestre pasado. Que le archivaron ese proyecto. Que nos archivaron el de prescindir de las funciones electorales. Pero un momento, que me acaba de decir una cosa que me hace pensar que tiene la espinita de presentar otra vez su propio proyecto de reforma a la justicia. ¿Lo van a presentar? Podría ser que algún punto específico, no nos interesa presentar proyectos por presentar, pero si hubiese que tomar la iniciativa en algún punto y fuera necesario hacerlo, pues allí está la facultad y ahí están, digamos, discusiones que se vienen teniendo en el Consejo de Estado durante años. Para ponerle un ejemplo, nosotros quisiéramos eventualmente, eso lo decidirá la Sala Plena, por supuesto, insistir en una asignación presupuestal que se exprese como un porcentaje del presupuesto nacional fijo, anual, que tienen muchísimos países y que es como una especie de garantía de independencia para no estar en el regateo presupuestal año tras año. Pero precisamente el proyecto que presentó el gobierno tiene sobre el presupuesto la siguiente consideración: es garantizar una tasa mínima de crecimiento del presupuesto de la rama judicial establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para cada cuatrenio, y el Congreso debe respetar esa tasa a menos que el gobierno solicite una modificación para una vigencia fiscal determinada y el Congreso apruebe esa modificación. Porque esto no es del gusto de la Corte. Es un avance y va, digamos, en la dirección correcta. Pero obviamente que el a menos que, pues abre una posibilidad infinita de que lo que se dice en la primera parte del párrafo desaparezca por el a menos que. Entonces, si el gobierno considera que en una determinada vigencia fiscal no debe haber incremento del presupuesto de la justicia, pues hasta allí llega la buena intención. Pero es más fácil cambiar este proyecto cuando empiece a hacer curso que presentar un proyecto adicional solamente para el tema presupuestal, ¿o no? De acuerdo, eso es parte de lo que tenemos que discutir nosotros en Sala Plena, pero lo ponía a título de ejemplo, simplemente a título de ejemplo. Realmente a lo que estamos abocados ahora es a entender la complejidad de 3 proyectos que suponemos que por ley quinta y por técnica legislativa serán acumulados. Tendrán una ponencia que despache, digamos, los distintos aspectos de los 3 proyectos, aquellos en los que coinciden temáticamente y los que son simplemente temas que no se traslapan entre los 3 proyectos. Y vamos a ver entonces esa ponencia, vamos a participar a invitación del Congreso, que siempre lo hace, para dar nuestras opiniones en procura de que la reforma que se haga sea la mejor posible de cara a los intereses de la nación.
La semana pasada, cuando estaba la ministra en este programa, respondiendo sobre las primeras críticas que hubo, que en general tuvieron que ver con los cambios en el uso de la tutela, en general ella respondía que todas las críticas que se habían hecho hasta el momento respondían a que no habían leído el proyecto, pero que cuando lo leyeran iban a estar de acuerdo, incluidos los magistrados de las altas cortes. ¿Usted ya lo leyó, cambió de opinión con respecto a la semana pasada, que lo oí un poquito reticente respecto a algunos temas del proyecto, o sigue pensando lo mismo? Yo creo que el proyecto, digamos, no se puede cosificar, reificar como el proyecto. Son temas que van en el proyecto. Y le adelanto algo. Esta mañana, en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, estuvimos conversando sobre el tema y un primer asunto que aparece de bulto es la necesidad de distinguir los temas estrictamente constitucionales de temas que deberían tratarse sencillamente en la ley. De hecho, están tratados en la ley, como si el fallo se publica, se puede hacer un comunicado de prensa antes de que esté firmado, etcétera. No nos parece que esos asuntos deban ser de orden constitucional, de manera que el primer cernimiento, digamos, ¿no? Se discierne para cernir, ¿no? Es qué asuntos son de relevancia constitucional. Y mi impresión, puedo estar equivocado, es que la dinámica de las cosas hará que en menos de un mes hayan cobrado relevancia los aspectos que la tienen realmente y sean esos en los que se enfoque el debate principal de las comisiones. ¿Usted leyó el proyecto del gobierno ya? Sí, por supuesto. ¿Y el de Cambio Radical? El de Cambio Radical lo conocemos hace un buen tiempo porque, como se dijo, es algo que se venía trabajando de antemano. Pues es parte de la campaña también de Germán Vargas Lleras. Los cuadernos de campaña que los conocimos. Hay temas que nos parecen muy interesantes en el proyecto del gobierno, también hay temas interesantes en el proyecto de Cambio Radical, pero definitivamente hay que discutir, digamos, cada cosa. El tema de la tutela hay que discutirlo porque empiezan, digamos, la academia, los jueces, nuestros magistrados y magistradas, a imaginar cómo sería la operación de la tutela en un escenario de esos cambios constitucionales. Probablemente hay quien piense que no es menester reformar la Constitución, sino eventualmente algunas reformas de ley. Por ejemplo, se quiere evitar la tutelatón, pero parece no ser ese el camino adecuado. Entonces, digamos que tenemos ciertos acuerdos en general sobre objetivos por perseguir y tenemos que definir el cómo se logra. Bueno, a propósito de la tutela, y me gusta que haya tocado ya ese tema, porque es algo que realmente le toca más al ciudadano del común, que es el que nos está oyendo. Lo que plantea el proyecto del gobierno, entre otras cosas, es que solamente puede interponer la tutela la persona que está directamente afectada por el derecho que está pidiendo que se le haga valer, ¿verdad? No, como usted lo ha dicho, la tutelatón, que para recordar una tutelatón famosa, por ejemplo, la que hizo Petro cuando el procurador lo quería, cuando era alcalde y el procurador lo quería, lo suspendió del cargo. Eso, para ustedes, para evitar una tutelatón como esa, si no es restringiendo a que sea la persona directamente afectada la que pone la tutela, ¿cómo se debería hacer? Bueno, en realidad la acción de tutela protege derechos fundamentales del accionante. De manera que en cierto sentido eso ya está, ¿verdad? Es decir, yo no puedo interponer una acción de tutela para defender un derecho fundamental tuyo, ¿no? Porque no... Pero eso es lo que pasa con las tutelatones. Lo que sucede con las tutelatones es que hay formas de argumentar, ¿verdad? Que aquello que quiero atacar me está perjudicando a mí directamente. Entonces es un asunto... Así el fallo eventualmente pueda beneficiar principalmente a otro. Claro, pero yo puedo estar alegando, digamos, la vulneración de mis derechos políticos como derechos fundamentales y lo tengo que hacer realmente en primera persona, ¿verdad? De manera que el asunto, digamos, por esa vía no creo que se vaya a resolver. ¿Pero cómo sería entonces? ¿Cómo se evitaría una tutelatón si no es así? Es un tema más jurisprudencial.
¿verdad?, que está avanzando y podría ser objeto de ley estatutaria, pero definitivamente no creo que sea por la vía de afectar la Constitución. Es un camino supremamente delicado, porque parece no estar allí el origen del problema. Se dice también que solo el juez especializado conozca de la acción de tutela. Pero resulta que la mayoría de las tutelas son laborales, entonces vamos a congestionar los juzgados laborales. ¿No son de salud? De salud y laborales. Vamos a congestionar entonces a los jueces especializados, no hay jueces especializados en estricto en salud, etcétera. Es decir, no parece ser tampoco esa una solución adecuada, pero vale la pena discutirla, porque de todas maneras en la defensa que el gobierno haga de sus propuestas, seguramente entenderemos mejor lo que la ministra dice, que probablemente hay algo más que no hemos entendido, pero por lo pronto lo que hemos entendido nos parece muy bien intencionado quizá, pero no adecuado. Cuesta un poquito de trabajo entender eso. Yo estaba ahorita para preparar la entrevista viendo comentarios y noticias que publicaron suyas antes de la presentación del proyecto de ley y después de la presentación del proyecto de ley. Y hay un titular muy interesante que dice: tenemos muchas coincidencias con el gobierno en la reforma a la justicia. Y después de la presentación es ya el titular de: no estamos de acuerdo, esto se puede hacer mejor. Entonces uno dice, pero ¿en dónde se rompió la comunicación? ¿Qué pasó? No, las convergencias, por ejemplo, en materia de tutela, eso no fue objeto de las reuniones previas. ¿Nunca hablaron de eso? No, ese no es realmente un tema que hayamos abordado, a menos que hayan sido comentarios tangenciales. Pero imagínese usted temas cruciales, porque es que, por eso le decía yo que el primer cernidor es para... nosotros tenemos que pronunciarnos sobre todo lo que trae el proyecto. Entonces, como el proyecto trae cuestiones que no son constitucionales sino legales y que en mi modo de ver no son principales sino secundarias, entonces de esas tenemos que decir la verdad, o no las consideramos, ¿verdad?, o la manera como las consideramos puede converger en relación con el propósito, pero no en relación con el medio para lograr el propósito. Cuestiones centrales que me parece que vale la pena darles una inmensa oportunidad en el proyecto del gobierno. Es el tema de los aforados, es decir, fortalecer la comisión de acusaciones, entender el carácter de la acusación que la Cámara hace ante el Senado, entender que lo penal tiene que ir, una vez que el Senado levanta el fuero del aforado, debe ir como cualquier ciudadano o ciudadana a la sala penal de la Corte Suprema Pero digamos, de Justicia. en eso hay una coincidencia, porque el gobierno lo que dice es que la comisión de acusación de la Cámara es un hecho político. Lo jurídico, eso se le deja ya a la Corte cuando se le levante el fuero al aforado. Sí. En eso coincide. Sí, eso, la convergencia allí es muy importante, sí. Y seguramente habrá una serie de discusiones sobre los detalles. Fortalecer la comisión de acusaciones, es muy importante fortalecer la comisión de acusaciones, y sobre eso versa no solo el proyecto de reforma constitucional, sino un proyecto de reforma a la ley quinta, que es la ley que regula al Congreso, para mejorar, digamos, la capacidad de acción de la comisión de acusaciones. Entonces, ese solo tema merece haberse reunido con la ministra y su equipo todo este tiempo. Es un tema realmente de una enorme importancia. Temas importantes, el tema de la Corte Única. Usted recordará, Claudia, que... Sí, Iván Duque en campaña que se habló de la Corte Única. Sí. Y hay quien dice que todavía puede reaparecer en los debates del Congreso el tema de Corte Única. Pero no está en el... no está en el proyecto. No está en el proyecto, sí. Entonces, el hecho de que no esté en el proyecto, pues es una especie de convergencia por omisión. Digamos, el hecho de que se omita en el proyecto menciones a una supuesta unificación de las Cortes implica un nivel de convergencia importante en un tema crucial. Un tercer tema crucial, el tema de gobierno y administración de la rama judicial. Sí. Naturalmente que el Consejo Superior de la Judicatura tiene sobrada razón para pretender su sobrevivencia, eso es, digamos, comprensible, ¿no? El instinto de supervivencia de todos los órganos. Claro, pero nosotros hemos dicho que al país le conviene ver la justicia girando alrededor de tres jurisdicciones
cada una de las cuales tiene una corte, o sea, 3 cortes, una cosa muy elemental. 2 cortes que son bicentenarias, que se fundaron en épocas de Bolívar, que son la Corte Suprema de Justicia, que está a la cabeza de la jurisdicción ordinaria, o sea, bajo la Corte Suprema de Justicia hay tribunales, juzgados de circuito, juzgados municipales, etcétera, y la otra corte, que es el Consejo de Estado, que tiene también sus tribunales y sus jueces administrativos. Entonces, esas 2 cortes y la Corte Constitucional, que es, digamos, una adquisición de la democracia moderna después de la segunda posguerra. Esa corte nace con la Constitución del 91, como todo el mundo sabe. Ahí hay 3 jurisdicciones, ordinaria, administrativa, constitucional, con sus 3 cortes que las encabezan. Entonces es un diseño perfectamente esbelto, claro, no se requieren más cortes a nuestro entender, ni unificar las 3, ¿verdad? Entonces es una solución equilibrada, digamos, aristotélica, clara, que consulta la historia del país y naturalmente las elaboraciones teóricas que al respecto existen. Pero el proyecto lo deja así, lo que hace es desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que ha sido tan cuestionado por diversas razones, y le quita el estatus de magistrado a las personas que pertenezcan a esa comisión que se van a encargar de administrar el sistema de justicia. ¿Eso no está bien? ¿No están de acuerdo con eso? Claro, ahí hay importantes niveles de convergencia, a eso me refiero. 3 temas importantísimos, que son, si hay una corte única, hay un importante nivel de convergencia. Sí. El tema de aforados, hay un importante nivel de convergencia. Y el tema de gobierno y administración de la rama, hay un importante nivel de convergencia. Están sin problema hay alineados. niveles de convergencia importantes y eso merecía, ¿sí? Porque a todo señor, todo honor, dice por allí un dicho popular, y la verdad no debe molestar a nadie. La verdad es que tener niveles de convergencia importantes en esos 3 temas, eso era la gran noticia. Ahora, cuando se presenta el proyecto, esos 3 niveles de convergencia... Hay arendelitas que ustedes no esperaban que estuvieran ahí. Los 3 niveles de convergencia siguen ahí porque no está propuesta la Corte Única, hay propuesto un nuevo diseño de administración y gobierno de la rama judicial, 2, y hay interesantes propuestas sobre el tema de juicio de aforados, 3, de manera que esas 3 convergencias siguen gravitando sobre el proyecto que presentó la ministra. Lo que pasa es que adicionalmente se aparecen en el proyecto otros asuntos, ¿sí? Esos otros asuntos, no siendo de la misma entidad de las 3 convergencias, es necesario glosarlos, opinar sobre ellos. Y uno que es de la misma entidad, que es la tutela, no había sido discutido. De manera que el panorama es claro. Tenemos 4 asuntos de gran entidad, 3 en los que hay importantes niveles de convergencia y fueron honrados en el proyecto del gobierno, sin perjuicio de los detalles que habrá que discutir. Y uno muy importante, que es la tutela, en el que quizá creemos que lo más razonable y aconsejable es mejor no meneallo, dejar la tutela como está y ver otros remedios para los abusos, que me imagino que es lo que dice la exposición de motivos que se pretende resolver. Seguimos en Mejor Hablemos conversando con el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, a propósito de los 2 proyectos de reforma a la justicia que ya están radicados y uno que seguramente va a presentar el Centro Democrático, como ya lo han anunciado hoy. Para entender entonces qué es lo que la rama judicial piensa de estos proyectos, hemos estado conversando con el doctor Bula. ¿Cuál de los 2 proyectos ya radicados le parece más adecuado para resolver los problemas constitucionales de la rama judicial, el de Cambio Radical o el del gobierno? Bueno, ellos han dicho que son... dijeron que es un plagio al gobierno, lo acusaron de haber plagiado el Yo lo que creo es Radical. Que naturalmente cuando se abordan temas sobre los cuales hemos estado discutiendo durante lustros, es inevitable que haya convergencias. ¿Usted no cree que ahí hubo un plagio? Es que, digamos, en esto pues no hay como derechos de autor, de manera que sencillamente las ideas están allí y todos tenemos la posibilidad de usarlas para tratar de mejorar la justicia colombiana, que es lo que importa. Es decir, lo que importa aquí no es una competencia entre autores, ¿no? Sí. No es un problema de derechos de autor. Bueno, pero ¿cuál le gusta más? Mire, el proyecto de Cambio Radical tiene cosas muy interesantes, cosas que nosotros hemos
digamos, criticado, nos hemos opuesto como que haya una otra corte. Habiendo dicho que solo debe haber 3 cortes en el país, por supuesto, nos parece insensato crear un tribunal de aforados, que es otra corte para que entonces la vigile la comisión de acusaciones, etcétera. Eso no parece tener mucho sentido. El tema del manejo del precedente judicial. El tema está propuesto con mucho énfasis en el proyecto de cambio radical, pero creemos que hay que manejarlo con más cuidado, porque el precedente judicial no se puede convertir, digamos, en una camisa de fuerza que impida la independencia judicial y que impida el desarrollo jurisprudencial. En el proyecto del gobierno ya hemos anotado las cosas que nos parece que o no debieran estar allí, por un lado, o estando allí, deberían ser revisadas y ajustadas. Y estamos esperando el tercer proyecto. Claro, pero dicho esto, entre los dos que ya están radicados, ¿tiene preferencia por uno o por otro? ¿Es más fácil empezar la discusión a partir de uno o del otro? ¿O sencillamente usted dice, hagan una fusión y ahí discutimos ya todo? Puedo estar equivocado, Claudia, pero supongo yo que lo que tiene que hacer el ponente, ¿verdad?, es, si se acumulan los proyectos, tomar en cuenta las propuestas que se traslapan sobre un tópico específico, ¿no?, y en la ponencia optar por una específica redacción con un fundamento. Magistrado, siempre que se ha intentado reformar la justicia en Colombia, algo ha pasado y se ha caído el proyecto, se ha archivado y ha terminado renunciando el ministro, el mico aquí, el mico allá, y casi que es como el poder más difícil del Estado, la rama judicial, porque eso es más difícil de reformar porque pasa como por autorreformarse, y lo que ha hecho carrera es decir, no, es que los magistrados no se quieren autorreformar. Entonces, esta vez, cuando se presentan estos proyectos, muchos son pesimistas y dicen, va a terminar pasando lo mismo porque la rama judicial no se deja reformar. ¿Usted qué opinión le merece ese comentario generalizado? Año 2011, yo no estaba en el Consejo de Estado, pero conocí desde entonces que el proyecto que presentó el Consejo de Estado era bastante bueno. Finalmente, el problema que hubo fue un tema entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por alguna razón salió finalmente en la foto la rama judicial, que no tenía nada que ver con ese problema. Usted recuerda que había 12 parlamentarios que estaban haciendo, digamos, la armonización de los textos de Senado y Cámara, las conciliaciones, etc. Cuando yo llego al Consejo de Estado en el año 2013, se presenta un nuevo proyecto de reforma, pido la palabra para decir que participemos, etcétera. Encuentro que los magistrados habían quedado muy heridos de lo que pasó en el 2011 y decían, no participemos porque nos van a sacar en la foto como si estuviéramos haciendo algo indebido, ¿verdad? Eso hizo que nos demoráramos para participar en la discusión de lo que fue después el Acto Legislativo 2 del 2015, pero participamos con un documento en el que de ninguna manera se puede leer que nos oponemos a la reforma. De hecho, prescindir de las funciones electorales en materia de Contraloría General de la República y Contralores departamentales y locales fue parte de la discusión del Acto Legislativo 2 del 2015 y salió adelante. La reforma del artículo 126 de la Constitución en el sentido de prohibir el yo te elijo, tú me eliges, eso no es sino la consagración en la Constitución de una jurisprudencia del Consejo de Estado. Ahora, en el primer semestre de este año, presentamos nosotros mismos el proyecto de acto legislativo que se archivó en la Comisión Primera, quizá a la espera de colacionarlo con todo lo que va a pasar ahora, pero nosotros no nos oponemos a las reformas, nosotros queremos las reformas y está claro que cuando le hablo de las 3 convergencias principales, ¿no?, en esas 3 convergencias estamos dispuestos a ver sencillamente textos concretos, ver qué opinan los congresistas, etcétera, del asunto, y queremos que se mejore el juez de los aforados a través de fortalecer la comisión llamada de acusaciones, que en realidad es como una especie de comisión de instrucción, la que acusa es la Cámara. Sí. Queremos, digamos, que se mejore el gobierno de administración de la rama, sin duda lo queremos, ¿no? Es una convergencia. Y queremos, digamos, en general, ya en términos de leyes, el Consejo de Estado tiene preparado un proyecto de ley para reformar el Código Administrativo, que se fortalezcan las primeras y segundas instancias y que haya incluso únicas instancias. El país necesita que esa justicia cercana al ciudadano se fortalezca y que las Cortes arriba jueguen un papel de orientación jurisprudencial más claro, digamos. Sí, me queda un minuto y le ruego una respuesta muy breve.
La gente a lo que le pega la congestión judicial, la falta de justicia, o sea, que tiene que acudir a una tutela para que haya justicia. Eso no está en ninguno de estos proyectos, realmente. No está consagrado porque son proyectos constitucionales que abordan la reforma a la justicia de una manera más macro. ¿Qué esperan ustedes como magistrados de hacer algo para que al ciudadano de a pie que no tiene justicia le llegue esa justicia que está pidiendo? Aquí hay asuntos que hay que superar. Hay que superar la discusión de aforados, hay que superar el gobierno y administración de la rama para tener un instrumento que nos permita tecnología, mejores edificios, que no se caigan los ascensores, etcétera. Eso hay que hacerlo. Entonces, aparentemente de manera directa no le llega a la ciudadanía, pero de manera indirecta todo este debate es importante. Hay cosas menos importantes, que si son 20 años de experiencia o 15, que si el magistrado debe tener 50 años o no, etcétera. Esas son cuestiones menores, pero eso no significa que no estemos trabajando en el otro frente, y también entendemos que lo está haciendo el Ministerio de Justicia. Vendrán más proyectos. Vendrán más proyectos. Esto es una reforma proceso, la hemos llamado. No, esto sencillamente se refiere a aspectos constitucionales. A ver si logramos en los últimos 30 segundos el otro tema. La gente lo que oye de las altas cortes es una cosa que se llama el cartel de la toga, aterrador, la corrupción. Este proyecto, para el ciudadano del común que nos puede estar viendo, ¿va a impedir carteles de la toga? O esta reforma, ¿no? El cartel de la toga yo no sé exactamente en qué consiste, porque si se refiere a unos magistrados acusados, pues se refiere a ellos, ¿no? Si los magistrados que estamos bajo la vista pública todo el tiempo desde hace muchos años, ¿sí?, conformáramos algo así como un cartel o se respirara, el propio presidente Duque en Pasto, en la reunión de la jurisdicción contenciosa administrativa, fue claro. Él está claro que no hay una corrupción sistémica en la justicia, y el hecho de que haya unos problemas o manzanas podridas, ¿sí?, no autoriza a nadie, ¿sí?, para hablar en esos términos de las altas cortes. Magistrado Germán Bula, muchas gracias por acompañarnos, el presidente del Consejo de Estado. Gracias, Claudia. A ustedes también, muchas gracias. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.